El Mossad es uno de los servicios secretos más eficaces del mundo. Su misión, prevenir otro holocausto. No se puede hacer una verdadera lectura de la historia de Israel y del mundo en general sin entender la historia secreta de sus servicios de inteligencia. El Mossad tiene licencia para espiar, actuar y matar. Un comandante de Hezbollah fue asesinado. Asesinato de un importante científico nuclear iraní. El Mossad influye en la política mundial con operaciones espectaculares. El Mossad ha estado involucrado en los mayores incidentes de la región desde hace 50 años. El Mossad es temido, poderoso y controvertido. Jerusalén es una ciudad sagrada para 3 religiones del mundo. Pero para varias generaciones de judíos de todo el mundo, también un lugar anhelado. Desde 1967, los lugares sagrados están bajo jurisdicción israelí. En la Guerra de los 6 días, Israel volvió a derrotar y a humillar a sus vecinos árabes. Israel no solo ocupó Jerusalén Este, sino que también tomó el control de Cisjordania y la Franja de Gaza, los únicos territorios que quedaron en manos de los palestinos tras la Guerra de Independencia israelí. En 1967 las tropas israelíes también se apoderan de los altos del Golán y de la península egipcia del Sinaí. Israel piensa usar los territorios ocupados como moneda de cambio en sus posibles negociaciones de paz con los países árabes. Nuestra agencia presentó un concepto al gobierno israelí proponiendo que apoyara inmediatamente a los líderes palestinos y retirara a las fuerzas de todos los territorios ocupados. Primero autonomía y luego su propio país. No tengo ni idea de si el gobierno llegó a considerar esas propuestas. El sentimiento de triunfo ciega a la mayoría de los israelíes ante la problemática situación de Gaza y Cisjordania. Los árabes que antes estaban dispersos por toda Palestina se refugiaron aquí en 1948 mientras Israel libraba su guerra de independencia. Como consecuencia de la ocupación, el conflicto, que lleva más de 20 años enconado, está a punto de agravarse. Para contrarrestar la nueva amenaza, la inteligencia israelí debe ampliar rápidamente sus redes. Nadie en Israel esperaba que Cisjordania y la Franja de Gaza quedaran bajo nuestro control. Así que la gente no esperaba un problema de terrorismo a gran escala. Había una creciente disposición entre los jóvenes palestinos en los campos a radicalizarse, pero el Mossad no se percató en aquel momento. Abdallah al-Franji, quien más tarde se convertiría en representante palestino en Alemania Occidental, pertenece a esa generación. Creció en un campo de refugiados en Gaza. Los países árabes dijeron: lucharemos por vosotros, os llevaremos de vuelta a casa. Pero con el paso del tiempo quedó claro que no moverían un dedo, y entonces comenzó la radicalización. Tendríamos que hacerlo nosotros mismos. Los campos de refugiados ayudaron a los palestinos a conocerse mejor. No había suficiente espacio, y fue entonces cuando empezó a desarrollarse la resistencia. En los primeros meses posteriores a la Guerra de los 6 días, hubo más de 60 asaltos. Ni el Mossad, ni el conjunto de la comunidad de inteligencia israelí vieron la resistencia o agrupación palestina como un problema durante mucho tiempo. Cuando Israel controlaba los territorios,
Era obvio que tenían muchas más posibilidades porque podían reclutar a gente de Cisjordania y de la Franja de Gaza y enviarla a hacer operaciones terroristas, y eso se convirtió en una amenaza. Recuerdo que 2 semanas después de la Guerra de los 6 días, atrapamos a 2 grupos y se ha mantenido hasta ahora. Viene por oleadas. Actualmente, unas barreras de seguridad protegen a los israelíes de los terroristas palestinos. La amenaza se ha vuelto permanente. Pero en 1967 la situación era nueva todavía, y el Mossad tenía que revisar su estrategia. Un nuevo enemigo requería un nuevo enfoque. La misión del Mossad es identificar a los autores intelectuales y eliminarlos. Sin embargo, que Israel recurriese a la violencia contra las fuerzas radicales refuerza la nueva conciencia nacionalista de los palestinos. Un nuevo partido es el punto de encuentro de los combatientes de la resistencia, Fatah. Izquierdista, de gatillo fácil y secular. En sus primeros años el Islam apenas tiene relevancia entre sus filas. La meta de Fatah es liberar totalmente a Palestina. En otras palabras, borrar a Israel del mapa. El jefe del partido es Yasir Arafat, un antiguo constructor. Cofundado por Arafat en 1957, Fatah necesita el apoyo de los países árabes de Oriente Próximo, pero su derrota en la Guerra de los 6 días los ha debilitado. El presidente egipcio Nasser respalda a los palestinos desde hace ya un tiempo. Y ahora ayuda a crear la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, como representante de los árabes en Palestina. Como Fatah es la facción más fuerte dentro de la OLP, Yasir Arafat se convierte también en su líder. Arafat es ahora el principal enemigo de Israel y un objetivo principal para el Mossad. Arafat se convirtió en el símbolo de la resistencia palestina, de la lucha palestina. El hecho de que Israel intentara matarlo y fracasara tantas veces lo convirtió en una especie de leyenda para su propio pueblo y su propia organización, pero también para los israelíes. Arafat se esconde de los intentos de asesinato israelíes en los países árabes vecinos y exporta el terrorismo de la OLP al resto del mundo. El mundo es muy grande y en ese momento teníamos los cielos abiertos, las fronteras abiertas, una aplicación de la ley muy limitada. Podían hacer de todo, así que encontraron un terreno muy fructífero en muchos otros lugares. Ahora muchos palestinos viven en Europa. La OLP establece redes en las universidades y en los barrios de clase trabajadora y encuentra aliados en el incipiente movimiento estudiantil de izquierdas. Por aquel entonces, Abdallah Al-Franji está matriculado en la Universidad de Frankfurt. En realidad, el sentimiento general estaba a nuestro favor. Cuando empezaron las manifestaciones, ayudamos a organizarlas. Repartimos pañuelos palestinos, pasamos consignas palestinas y allá donde diera un discurso nos apoyaban. Las actividades de los estudiantes palestinos en Alemania hacen que el Mossad entre de nuevo en acción. Informantes avisan al agente Rafi Eitan de la creciente amenaza. Yo era el jefe de la división europea. El movimiento palestino estaba reclutando estudiantes para Fatah. Y me enteré de que se estaban preparando para crear células dentro de la comunidad estudiantil con el fin de llevar a cabo ataques terroristas contra los judíos.
Frankfurt atrae particularmente la atención de los agentes del Mossad. Los líderes de Fatah se reúnen en un apartamento alquilado. Ese lugar no tenía nada de secreto. Era un apartamento en Frankfurt donde nos reuníamos con nuestros amigos exiliados en el extranjero. Entre ellos estaban Abu Jihad y Yasir Arafat. Así que propuse, cortemos esto de raíz. Rafi Eitan puso micrófonos en el apartamento. Éramos una presa fácil. Ni había guardias, ni tomábamos precauciones, pero no hacíamos ninguna actividad militar allí. Manteníamos discusiones políticas como base para tomar decisiones. Rafi Eitan considera que el grupo es peligroso y pide a Tel Aviv que apruebe una operación. Les dije, vamos a ocuparnos de esos tipos, de manera individual o a la vez, como queráis. Y la respuesta fue no. La OLP causa cada vez más revuelo con colosales ataques terroristas, sobre todo con dramáticos secuestros de aviones con la intención de llamar la atención del mundo sobre la difícil situación de los palestinos. Our demands and conditions are very clear, and we will not go back on them, no matter what happens. La explosión de aviones vacíos era una imagen muy efectiva en televisión. El Mossad trabaja frenéticamente para obtener información sobre los atentados que planean llevar a cabo, pero los israelíes no pueden contar con la cooperación de los servicios de inteligencia europeos. Durante mucho tiempo, las advertencias israelíes a los servicios de inteligencia europeos y a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley de que eran terroristas operando en su terreno cayeron en saco roto, pues los europeos, en muchos casos, querían permanecer en teoría neutrales en el conflicto palestino-israelí y no hicieron nada para detenerlos. Los palestinos se aprovechan de esta indecisión. Israel puede luchar contra el terrorismo dentro de sus fronteras, deteniendo o simplemente matando a militantes palestinos. Pero en Europa, el Mossad está atado de manos. Los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich están en el punto de mira de los terroristas palestinos. Alemania Occidental quiere utilizar el evento deportivo para mejorar su imagen. Los policías van desarmados y los Juegos pretenden ser alegres y cosmopolitas. Expertos en seguridad de Alemania habían avisado de que los deportistas israelíes corrían peligro donde quiera que compitieran internacionalmente, y más aún en Múnich. Incluso habían pensado en un posible ataque a la Villa Olímpica y a los deportistas israelíes. Y esos juegos, que debían ser pacíficos, al final resultaron un desastre. El Mossad recibe el aviso de que se planea una masacre durante los Juegos Olímpicos, pero no saben exactamente cuándo ni dónde. Solamente sabíamos que algo iba a pasar. ¿Y qué podíamos hacer? Necesitábamos información exacta y a tiempo. Y en el caso de Múnich no la teníamos. Hay que reconocerlo. Y sin una buena información viene la tragedia. Y lo de Múnich fue una tragedia. Unos guerrilleros palestinos se infiltraron la madrugada del martes en la Villa Olímpica y mataron a tiros a 2 miembros del equipo olímpico israelí. El Ministerio del Interior de Baviera ha confirmado que los terroristas han tomado al menos 13 rehenes. Los terroristas exigen la liberación de más de 200 camaradas retenidos en cárceles israelíes y 2 importantes terroristas de la fracción del Ejército Rojo alemana. Investigaciones posteriores revelaron que varios palestinos habían estudiado en Alemania Occidental sin llamar la atención del Mossad.
Cuando el ultimátum expirase, los rehenes serían ejecutados. La primera ministra de Israel, Golda Meir, rechaza sus exigencias y envía al director del Mossad, Zvi Zamir, a Múnich. La primera ministra Golda Meir me dijo: Zvika, te lo ruego, ve allí para que al menos sepamos lo que está pasando. Pero antes de volar allí, los alemanes ya dejaron muy claro que no permitirían a los soldados israelíes liberar a los deportistas. Reducido a la inacción, el jefe del Mossad se ve obligado a ver cómo la policía alemana hace su trabajo. Unos francotiradores inexpertos en ropa de deporte se ponen en posición. Los terroristas lo ven todo por televisión, desde la Villa Olímpica. Se suspende la operación de rescate prevista. Los terroristas exigen ahora un salvoconducto para volar en avión con sus rehenes hasta El Cairo. El grupo es conducido al aeropuerto. Y entonces presencié una escena que no olvidaré en toda mi vida. Con las manos y los pies atados unos a otros, los deportistas pasaron por mi lado y junto a ellos los árabes. Un silencio sepulcral. El equipo de crisis alemán parece haber aceptado las exigencias de los palestinos. Los llevan en helicóptero a un aeródromo militar. Los alemanes pretenden asaltarlo antes de que los terroristas aborden un avión hacia Egipto. Estaba tumbado junto a un francotirador alemán. Tenían unos fusiles viejos, sin mira telescópica. Ni nada, se me partió el alma. Los palestinos lanzaron una granada de mano contra el helicóptero y este estalló en llamas. La granada de mano mata a todos los rehenes del primer helicóptero. 5 de los 8 asesinos mueren en el subsiguiente tiroteo con la policía. Los rehenes israelíes del segundo helicóptero son abatidos. Ningún deportista sobrevive. 27 años después del Holocausto, vuelven a asesinar a judíos en suelo alemán. E Israel tiene que quedarse mirando. En Israel, el dolor por los deportistas muertos es desolador. Ni el gobierno ni el servicio secreto habían demostrado ser capaces de proteger a los judíos en todo el mundo. Unas semanas más tarde, un comando terrorista palestino intenta forzar la liberación de los 3 rehenes supervivientes de Múnich. Secuestran un avión de Lufthansa. El gobierno alemán libera a los asesinos. En el mundo árabe se les celebra como a héroes. Es una bofetada a Israel. Es obvio que el Estado judío solo puede confiar en sí mismo. La primera ministra Golda Meir se siente presionada. Llegan las elecciones y el país quiere venganza. Golda Meir da el visto bueno al Mossad para una cruzada contra el terrorismo. Si los palestinos quieren trasladar el campo de batalla a Europa, el Mossad lo seguirá hasta allí. No solo para prevenir ataques inminentes, sino para destruir la red detrás de ellos. La operación terrorista de los Juegos Olímpicos de Múnich cambió la política israelí por muchos años porque, después de eso, el gabinete israelí permitió que el Mossad matara a agentes palestinos en Europa. Aunque fuera una violación flagrante de toda norma o ley, concluyeron que si Israel no hacía eso, nadie lo haría. Había que levantarse y matar primero. Hasta entonces, el Mossad se había centrado en el reconocimiento, es decir, en recopilar información. Ahora necesitaban otras destrezas. Los agentes del Mossad son instruidos específicamente para perseguir a autores intelectuales.
se crea un grupo de trabajo especial llamado Cesárea. Su misión: ejecutar en países extranjeros. Los hombres y mujeres de Cesárea encarnarían la imagen pública del Mossad durante décadas. La estructura interna del Mossad es secreta, pero se conocen 8 departamentos centrales. Cesárea es uno de ellos, y se encarga de las operaciones encubiertas y asaltos. Tebel es responsable de la cooperación con los servicios secretos aliados. Keshet recopila información mediante escuchas telefónicas, vigilancia y robos. Y el departamento más grande es Somet, que recoge información de recursos humanos y mantiene una red global de informantes. La campaña contra los terroristas palestinos comienza en octubre de 1972. Obviamente era una venganza, y hay que admitirlo. Pero para prevenir ataques terroristas contra nosotros, y para hacer eso, tienes que tomar todas las medidas que tengas en tu mano. Y hacerlo con medios muy inteligentes para que no te pregunten, ¿qué estás haciendo aquí? Los asesinatos del Mossad se producen en secreto, pero son bastante visibles como advertencia a los terroristas. En Europa Occidental, los comandos del Mossad lo tienen fácil. Pueden moverse libremente y si los atrapan, solo reciben una pena de prisión. Pero sus objetivos más importantes se refugian en los países árabes. Abdallah al-Franji, portavoz de los estudiantes palestinos en Alemania Occidental, podía estar en contacto con los asesinos de Múnich. Es detenido por la policía alemana. Abdallah al-Franji, me acuerdo de él, de su nombre. Era estudiante y uno de nuestros objetivos. Y el hecho de estar en la cárcel le salvó la vida. Si es que se puede decir así. Al-Franji y sus camaradas se habían ido a Alemania para evitar ser capturados por los israelíes, pero ya no se sentían a salvo. Al mismo tiempo, los alemanes querían deshacerse urgentemente de todos los miembros de la OLP. Su servicio secreto y muchas otras personas no me querían ahí y lograron expulsarme. Porque supuestamente habían visto en mi despacho que planeaba volar la embajada israelí. Se inventaron cosas que no había hecho. Abdallah al-Franji es deportado y se refugia en Argelia. Volver a Europa parece demasiado arriesgado. La presión del Mossad se hace notar. Al-Franji es enviado a dirigir la oficina europea de la OLP desde Argel. Comparte despacho con un camarada. Mi amigo, representante de la OLP allí, tenía un sobre grueso en la mano y le dije: Abu Jalil, por favor, no lo abras. Y él dijo: ¿en serio? Y lo abrió. Salí disparado 6 metros en la habitación. Él perdió los dedos de ambas manos y un ojo también. Tuve mucha suerte de no resultar gravemente herido, como otros amigos míos, y de que no me mataran. En un año, el Mossad mata a 14 palestinos, tanto en Europa como en Beirut, donde se esconden varios altos dirigentes de la OLP. وقلت لإخواني خذوا بالكم الموساد ستتابعنا رجلا رجلا وكادرا كادرا. Los ataques de Cesárea son considerados un éxito. Hasta su operación en Lillehammer, Noruega, que aún es vista como uno de los mayores fracasos del Mossad. Se produce una gran confusión. Los agentes israelíes matan por error a un camarero marroquí que tomaron por Ali Hassan Salameh, el presunto cerebro del atentado de Múnich. Y para colmo, los agentes fueron atrapados por la policía noruega. En su juicio, salen a la luz los métodos del Mossad.
Los canales de comunicación y escondites de sus agentes en toda Europa quedan expuestos. Un desastre para el servicio secreto. La vendetta contra la OLP termina en Lillehammer. En ese momento, Yasir Arafat y Abu Jihad decidieron interrumpir casi todas sus operaciones en Europa. En cierto sentido, los ataques que habían perpetrado ya habían causado el efecto que el Mossad buscaba. Los líderes de la OLP deciden centrar sus ataques en los territorios ocupados. Los ataques terroristas en Occidente dañan su imagen. Pero no todos se adhieren a las directrices. Continúan los asaltos y las tomas de rehenes en Europa, por lo que el Mossad vuelve a perseguir a sus enemigos. Teníamos que continuar y continuamos haciendo cosas que se hicieron públicas y otras no. En 1979, el Mossad aniquila con un coche bomba a un terrorista de alto rango, alguien a quien llevaban ya un tiempo siguiendo. Era Ali Hassan Salameh, su objetivo en Lillehammer. El Mossad está activo en todo el mundo. Una de sus operaciones cambia incluso la historia de África. Hasta entonces, los judíos habían sido considerados buenos empresarios y banqueros. Ahora, también eran conocidos por ser excelentes soldados y espías. Nos llegaban peticiones de los rincones más remotos del mundo. Ayudadnos, sois unos superhombres. El Mossad ha estado ayudando a los rebeldes cristianos en el sur de Sudán desde 1969. Se sienten oprimidos por el gobierno central, prominentemente árabe, y luchan por separarse. Israel y los rebeldes ven al presidente Jafar al-Numeiri como su enemigo común. Hay unos 30.000 rebeldes que siguen en el monte. Este grupo ha estado operando en la frontera con Uganda. Simbólicamente, uno de ellos llevaba la chaqueta de un paramilitar israelí. Uno de los 3 agentes enviados por el Mossad es David Ben Uziel. El doctor, el señalero y yo nos embarcamos en una misión cuyo objetivo era complicarle las cosas al ejército del norte. La misión era crear un batallón de 1000 hombres, construir una pista de aterrizaje, dar un curso médico, un curso de señalización, armarlos, equiparlos y emprender misiones. Los hombres del Mossad tienen la tarea de establecer un poderoso ejército rebelde, capaz de combatir contra las tropas del gobierno sudanés. Pero ¿por qué emprender una operación tan lejos de Israel? Era asombroso. 3 israelíes en los bosques primitivos del sur de Sudán. 3. Sin divisiones, ni aviones, ni tanques. Y qué disuasorio era, tanto para Egipto como para Sudán, tener a los israelíes pisándoles los talones en el Nilo. El Mossad teme que los egipcios planeen recuperar la península del Sinaí tras perderla en la Guerra de los 6 días. El plan era que mientras los rebeldes tuvieran atado al ejército sudanés con una guerra civil, Sudán no podría unirse a Egipto en la batalla contra Israel. Ese no fue un esfuerzo caritativo. Los servicios de inteligencia de todo el mundo se limitan a preguntarse cuáles son mis intereses y cómo los satisfago. Israel busca aliados en África para debilitar a sus enemigos. África era muy importante para nosotros, porque era nuestra primera oportunidad real de romper ese círculo de países árabes hostiles que nos rodeaban. Durante ese tiempo, estuve en misiones de investigación en África bajo una identidad extranjera. Es una política basada en el principio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso incluye las actividades en África, así como el contacto encubierto con grupos minoritarios en los países árabes de Oriente Próximo, con los kurdos en Irak y los cristianos en el Líbano. Los países de Oriente Próximo y África son en su mayoría jóvenes e inestables.
Israel pretende reforzar sus minorías con el fin de crear aliados en una región que de otro modo sería hostil. Los contactos africanos de Israel deberían contribuir incluso a la lucha contra el terrorismo palestino. Entebbe es el escenario de otro secuestro aéreo palestino. Un avión de Air France con pasajeros principalmente israelíes es secuestrado y desviado a Uganda. La autoría es reclamada por un grupo radical de la OLP liderado por Wadi Haddad, el cerebro de varios secuestros aéreos anteriores. El dictador ugandés Idi Amin acoge a los secuestradores. Pero en su día había sido aliado del Mossad, por lo que Israel conoce bien las instalaciones del aeropuerto. Se planea una misión para liberar a los rehenes. El aeropuerto además había sido construido por una empresa israelí, por lo que en Tel Aviv podían planificar su operación con los planos originales. Pero para actualizarse, un agente del Mossad se hace pasar por un piloto aficionado y toma fotografías aéreas del aeropuerto. Kenia, país vecino fuertemente vinculado con el Mossad, le presta un avión privado. Al final, la inteligencia del Mossad resulta decisiva. Camuflado como avión comercial, el comando vuela a Entebbe para liberar a los rehenes. El Estado de Israel tuvo que ayudarlos. Había que liberarlos a la fuerza, y así nació la operación Entebbe. No habría prosperado sin nuestras conexiones africanas. Para ser sinceros, cuando se inició la doctrina de la periferia, nadie imaginaba una operación como la de Entebbe. Pero esa doctrina nos permitió intervenir dentro del mundo árabe meridional y en el corazón de África. Y así es como pudimos rescatar a los israelíes. Más de un centenar de rehenes de Entebbe son recibidos con júbilo en casa. Gracias a los esfuerzos del Mossad y los militares, Israel pudo mantener su principio de no negociar con terroristas. Habían demostrado que los secuestros aéreos no valían la pena. El éxito de la operación es un prestigioso triunfo para el Mossad, pero en otros ámbitos, los servicios de inteligencia israelíes caen en un exceso de confianza en sí mismos. En Egipto, en 1970, llega al poder un nuevo presidente. Un hombre de pasado militar y ansioso por revertir la derrota sufrida en la Guerra de los 6 días. Anwar el-Sadat. Pero el Mossad subestima al egipcio. Sadat amenaza públicamente con recuperar la península del Sinaí ocupada por Israel. Y forja una alianza con Siria, que perdió los Altos del Golán en 1967. No obstante, el gobierno de Israel no se toma en serio la amenaza de Sadat. Confía en que el Mossad dé el aviso a tiempo, sobre todo porque el servicio secreto cuenta con un informante dentro del gobierno egipcio. Ashraf Marwan, cuyo nombre en clave es Ángel, es uno de los asesores más importantes del presidente Sadat y un espía del Mossad. Ashraf Marwan, el mejor en el campo, el mejor que hemos tenido. Tuvimos una primera reunión en el Mossad y cuando me lo dijeron, la verdad es que no me lo creía. No me lo creía. Pero cuando vi la primera tanda de material que había entregado, dije, si esto es de verdad, es demoledor. Ashraf Marwan está al tanto de todos los planes políticos y militares importantes. Es el yerno del presidente Nasser, el predecesor de Sadat.
Su matrimonio con la hija de Nasser, Mona, lo catapultó al centro del poder. Pero ¿por qué espiaba para el Mossad? Nasser sabía que Marwan se había casado con su hija por ser hija suya, y no porque fuera guapa, inteligente o lo que sea. Así que Nasser no le dio a Marwan el respeto que éste creía merecer y quiso vengarse de él. Esa es una especulación. Otra es que necesitaba dinero. En el otoño de 1973, la inteligencia militar de Israel detecta movimientos de tropas egipcias y sirias en las fronteras. Las actividades se consideran maniobras rutinarias. Los israelíes suponen que Ashraf Marwan les habría informado con mucha antelación si sus vecinos árabes planearan un ataque. Un error fatal. Más tarde descubren que los árabes los habían engañado. Entonces, reciben un inquietante mensaje de Ashraf Marwan desde Londres. Ashraf Marwan me pidió que fuera a Londres. Dijo que la guerra era inminente. Le pregunté por toda la información que nos había dado. Y lo comprobamos todo. Yo mismo lo comprobé una y otra vez. Y sospeché que podía ser realmente un agente doble. ¿Podía fiarse el jefe del Mossad de su advertencia? Marwan ya había avisado de 2 invasiones y ninguna se había producido. Dudó porque sabía que si llamaba al primer ministro, al ministro de Defensa o al jefe del Estado Mayor y les decía que, según Marwan, la guerra iba a empezar hoy y luego no pasaba nada, movilizarían al ejército de reserva israelí en Yom Kippur, algo que sería muy radical. Y si no pasaba nada, ese sería el fin de Samir y del Mossad. Según la advertencia de su principal espía del gobierno egipcio, la invasión estaba programada para Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Un día de descanso y ayuno en que la vida pública en Israel se detiene. Sería fatídico evacuar a la gente de las sinagogas por una falsa alarma. Escribí un telegrama de 5 líneas diciendo que la guerra iba a estallar. Y no dejé ninguna dirección. Ni estaba localizable por teléfono. No estoy disponible. Este es mi mensaje. Vosotros decidís. El ejército de Israel duda. Las Fuerzas Armadas no se movilizan hasta 14 horas antes del estallido de la guerra. Actuaron muy tarde. Lo pagamos con sangre. Al final, Israel acabó ganando también esta guerra. Hicieron caso a la advertencia de Ashraf Marwan en el último momento, pero las pérdidas fueron importantes para un país pequeño. Ashraf Marwan sigue trabajando para el Mossad desde su casa de Londres. No es hasta 2002, 30 años después de la guerra de Yom Kippur, que queda expuesto. Es uno de los mayores fracasos de la inteligencia israelí que se haga público el nombre de un activo de inteligencia. La conclusión a la que el resto del mundo llegará es que Israel es incapaz de mantener en secreto la identidad de sus activos. ¿Quién querrá colaborar con un país así? En 2007, Ashraf Marwan muere en extrañas circunstancias. Se cae del balcón de su apartamento en Londres. Ashraf Marwan era muy valioso para nuestra nación. Es culpa nuestra que no estuviera debidamente protegido. El caso de Marwan sigue planteando preguntas. ¿Era un agente doble? Es un asunto que ha dado mucho que hablar, incluyendo su funeral en Egipto con todos los honores.
El hombre al que llamaban Ángel y que salvó la vida de innumerables israelíes sigue siendo una figura enigmática. Debido al casi fatal ataque sorpresa de los árabes, la imagen de los servicios de inteligencia de Israel se vio muy deteriorada. No lograron cumplir su misión principal, detectar las amenazas antes de que Israel sufriera daños. También dilapidaron la confianza de la gente en la política. Después de la guerra, políticos israelíes como Pérez o Rabin se convirtieron ellos mismos en agentes de inteligencia. Durante años dudaron de las evaluaciones de inteligencia militar y otras agencias. Se fiaban de su información, pero decían, ya las evaluamos nosotros. La guerra de Yom Kippur hace añicos la creencia en la superioridad militar de Israel. Lo que sigue es un cambio fundamental en la política exterior del país. A menudo nos centramos solo en las operaciones especiales del Mossad, pero este también tiene que ver con la diplomacia secreta o clandestina o encubierta. Desde los primeros días de Israel, el Mossad ha establecido discretos contactos en la región. Unos canales secretos como solución temporal mientras la glaciación política domina la diplomacia oficial. Es una idea desarrollada por Ruben Shiloach, el primer director del Mossad. Establece contactos con grupos de la oposición y funcionarios del gobierno en muchos países de Oriente Próximo. Turquía, Irán y Etiopía colaboran de forma encubierta con Israel porque también ven a las naciones árabes como una amenaza. E incluso estados árabes como Omán y Marruecos mantienen vínculos secretos con Tel Aviv. Los vínculos del Mossad con el rey Hassan II de Marruecos dan sus frutos en 1977. Los contactos se trabajan desde hace tiempo, especialmente entre los servicios secretos de ambos países. El monarca pro-occidental tiene enemigos entre los estados árabes. Aquí es donde la inteligencia del Mossad puede ser más útil. Los israelíes ayudan a vigilar a los opositores internos del gobernante, y por eso el rey Hassan accede con gusto a contactar con el gobierno egipcio por petición de Israel. Le estaba haciendo un favor a Israel, pero también a Egipto, y se había puesto en medio de algo extremadamente importante que también le ayudaba en su objetivo de tener buenas relaciones con Estados Unidos. Era una situación en la que todos ganaban. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Moshe Dayan, viaja en secreto a Marruecos e indica que Israel podría retirarse del Sinaí. Sadat, de un día para otro, declaró en el Parlamento que estaba dispuesto a ir a Jerusalén a hablar con los israelíes. Un momento histórico. Anwar el-Sadat es el primer jefe de Estado árabe que viaja a Israel y habla ante la Knesset. Assalamu alaikum wa rahmatullah. والسلام لنا جميعا بإذن الله. Fue una revolución. Hasta mediados de los 70, Egipto había sido el mayor y más fuerte enemigo de Israel. Era la primera vez que los jefes de Estado de Israel y de un país árabe se sentaban juntos para negociar un tratado de paz. Un hito que es posible gracias a los preparativos secretos del Mossad y a los esfuerzos de Egipto por romper con la influencia soviética. Sadat veía este movimiento no solo como una forma de hacer las paces con Israel, sino sobre todo como la búsqueda de la paz entre Egipto y Estados Unidos. Ya les había dado la patada a los soviéticos, ahora quería a los estadounidenses. El plan funciona. El presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, es el anfitrión de las duras negociaciones entre Israel y Egipto. El presidente Sadat y el primer ministro de Israel, Menachem Begin, firman un tratado de paz. Ladies and gentlemen, the Camp David Conference should be renamed. It was the Jimmy Carter Conference.
De hecho, Carter se esfuerza por lograr un acuerdo entre todos los países de Oriente Próximo, pero Egipto e Israel lo presentan como un hecho consumado. Los lazos políticos y estratégicos fueron tejidos por el Mossad. Todo el acuerdo de paz se urdió sin que los estadounidenses lo supieran. Esta es la mayor frustración de todo agente de los servicios secretos. Sus logros siempre quedan en un segundo plano, mientras que sus fracasos llaman la atención del público. Y eso, por supuesto, es aún más extremo con el Mossad que con otros servicios de inteligencia. El tratado de paz entre Israel y Egipto conmociona al mundo árabe. Anwar el-Sadat es expulsado de la Liga Árabe y asesinado 3 años después. Israel sigue confiando en los canales secretos del Mossad. Por la forma en que están estructurados los gobiernos de los países árabes y musulmanes, el jefe de inteligencia es, al final, el principal confidente del gobernante. Si podías acceder al jefe de inteligencia y comunicarte en secreto con él, básicamente estabas en contacto con el gobernante. Israel tiene mucho que ofrecer a sus socios potenciales. Fuerza económica, contactos diplomáticos con Occidente e información ultrasecreta de especial interés para los dictadores. El Shah de Persia ha sido uno de los aliados secretos de Israel desde los años 50. Bajo el gobierno de Mohammad Reza, Irán se inclina fuertemente hacia Occidente. Es un país con altos ingresos petroleros y un déficit de derechos humanos. Pero eso no impide que el Mossad coopere estrechamente con los iraníes. Meir Hamid, el jefe del Mossad, es un invitado habitual en Teherán. Establecimos una relación estratégica con los iraníes. Ellos nos vendían petróleo. Y nosotros les vendíamos de todo en un ámbito muy importante para ellos, en el que teníamos mucha experiencia, el de la seguridad interna, en el sentido más amplio del término. Muchos iraníes viven en la pobreza. La tensión social aumenta. El régimen envía a su inteligencia militar, la Shabak, a tomar represalias. Pueden contar con la experiencia y apoyo del Mossad. Lo que nosotros consideramos democracia puede que no lo compartan otras personas. ¿Lo que usted considera democracia o lo que su pueblo considera democracia? Bueno, hoy en día no hay mucha diferencia. Estamos muy unidos, mi pueblo y yo. En 1978 se producen unas duras protestas que ejercen una gran presión sobre el régimen del Shah. El Mossad teme perder a un socio crucial. La mayor amenaza para el Shah la representan las fuerzas religiosas, lideradas por el clérigo islámico Ruhollah Khomeini. Khomeini lleva años viviendo en el exilio, primero en Irak y ahora cerca de París. Desde allí llama a sus seguidores en Irán a protestar. No sabíamos nada de la oposición, ni siquiera de los grupos más moderados. Trabajar con un régimen dictatorial lleva intrínseco lo de ser muy cuidadoso a la hora de hablar con la oposición. Así que tuvimos especial cuidado en no conocerlos, para que el Shah no se enfadara y nos diera la patada. El Shah apela directamente al Mossad y pide a los israelíes que maten a Khomeini. El director me miró y tuve que responder rápidamente. Supongamos que lo logramos. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué dirían los estadounidenses, los franceses y los rusos? Y si fracasamos, ¿cuáles serían entonces las consecuencias? ¿Y quién es ese tal Khomeini? Y me dijo, vale, olvídalo. La situación en Irán empeora. Estalla una revolución. Llegué a la sede de la Shabak. Fuera había revolucionarios armados con Kalashnikov y dentro tenían sacos terreros con ametralladoras apuntando al exterior. Estaba claro que la situación estaba al borde del colapso total. La temida policía secreta del Shah pierde el control. Mohammad Reza abandona el país.
¿Se podrá salvar la relación del Mossad con Irán? Ellos esperaban que hubiera un gobierno militar en Irán. No esperaban que los generales militares fueran tan débiles, tan dependientes del Shah. Y lo que ocurrió fue que los generales huyeron del país. Todo el que pudo huyó del país o intentó manifestar su lealtad a Jomeini. Pero Jomeini no creyó mucho en esa lealtad y los mató a todos. Jomeini regresa a Irán y establece una teocracia. Mirando atrás, me sigue atormentando mi errónea evaluación. Teniendo en cuenta todo lo sucedido con el régimen islámico en Irán, desde la toma de posesión de Jomeini y el daño que ha causado a Oriente Próximo, hoy respondería de forma diferente. El Mossad pierde a uno de sus socios más importantes, y tiene que ver con cómo Irán se convierte en su nuevo enemigo mortal, pues su objetivo declarado es la aniquilación de Israel. Otros, en cambio, están encantados con la revolución islámica en Irán. Yasser Arafat y la OLP ofrecen su alianza al nuevo régimen en Teherán. Nacionalistas palestinos e islamistas iraníes están unidos por dos enemigos en común: los Estados Unidos e Israel. El Mossad se enfrenta ahora a un nuevo reto, a unos adversarios fervorosamente religiosos, a unos fanáticos sin miedo a morir. Comienza la era islamista.